Este ejercicio nos da un soporte de 3 abscisas, que es x menos h, x y x más 2h, donde h tiene que tener un valor siempre positivo. Y nos pide que nos calculemos el error. Bien, a esto le vamos a llamar x0, x1 y x2, que a su vez esto es función de x0, función de x1 y función de x2, que también se pueden llamar como f0, f1 y f2. Vamos a hacernos una tablita para que quede más claro. Entonces, x menos h, x más 2h. Bien. Pues hemos dicho que es f0, f1 y f2. Y aquí hacemos f1 menos f0 partido de h, f2 menos f1 partido de 2h. Que lo que hemos hecho es coger aquí el siguiente menos el mismo partido de su valor menos esto, que nos quedaría x menos x más h. Entonces se nos van las x y nos queda la h. Y aquí es este menos este y nos quedaría x más 2h menos x. Se nos van las x y se nos queda el 2h. Y aquí pues no se puede poner nada. Bien, seguimos. En el siguiente paso se hace lo mismo, pero utilizando esto que acabamos de obtener. Entonces sería f2 menos f1 partido 2h menos f1 menos f0 partido de h, y todo eso partido de 3h. Aquí nada y aquí nada. Y esto lo simplificamos y nos da f2 menos 3f1 más 2f0 partido de 6h2. Bien, ahora que ya tenemos esto, nos podemos sacar el polinomio interpolador, que es px, que es igual a f0 más, utilizando esto, f1 menos f0 partido de h por x menos x0 más f2 menos 3f1 más 2f2 partido de 6h al cuadrado por x menos 0, x menos 1. De esto hacemos la derivada que nos quedaría f1 menos f0 partido de h más f2 menos 3f1 más 2f0 partido de 6h al cuadrado por x menos x0 más x menos x1. Bien. Y esto es derivada de x asterisco, es 1 partido de 6h, o sea, sacamos el común y nos queda menos 4f0 más 3f1 más f2, simplemente le hemos dado la vuelta. Y aquí, esto pasándolo a la función, a la derivada de la función, sería 1 partido de 6h por menos 4f de f0, como antes hemos dicho, es x menos h, más 3 de f1, que antes hemos dicho es x, más 1 de f2, que como antes hemos dicho es x más 2h.
Todo eso más el error, que es lo que nos vamos a tener que calcular. Bien, pues entonces nos hacemos las ecuaciones separadas. Entonces sería aquí el menos 4 pasa encima, sería menos 4 partido de 6h. Esto se lo vamos a multiplicar a f0, que a su vez es f x menos h, que eso lo desarrollamos y es f de x menos h, primera derivada de f de x, más h al cuadrado partido de 2, segunda derivada de f de x, menos h al cubo partido de 6, tercera derivada de f de x, más h a la cuarta partido de 24, pues la cuarta derivada de x, y etcétera. Bien, aquí se van alternando el más y el menos, porque aquí lo que tenemos es menos, es x menos algo, entonces menos más, o sea, empezando, obviamente este siempre va a ser positivo, entonces más, menos, así se van alternando, ¿no? Entonces este en el siguiente caso sería menos, pero como no vamos a poner nada, lo dejamos en más. Entonces para el siguiente, para f1, sería el 3, se saca aquí, sería por 3 partido de 6h por f1, que es lo mismo que decir por f de x, que desarrollándolo es simplemente f de x. Vale, y para f2, como es 1, pues simplemente es 1 partido de 6h por f2, que es f de x más 2h, que desarrollándolo es f de x más, ahora todo va a ser con más porque es positivo, y es más, pero como lleva un 2, pues multiplicando por 2, y es 2h de la primera derivada de x más 4 partido de 2 de h al cuadrado por la segunda derivada, más 2 partido de 6 por h al cubo de la tercera derivada, más 2 partido de 24 h a la cuarta por la cuarta derivada, y etcétera. Bien, pues multiplicamos y hacemos la suma de todo, y sería 1 partido de 6h por lo que hemos puesto aquí, menos 4 f de 0 más 3 f de 1 más f de 2 es igual a 0. Bueno, hacemos porque aquí se nos va más la primera derivada, porque aquí es 2 menos 1, pues se nos queda simplemente la primera derivada, más 0 porque aquí se nos va, más 2h al cubo de la tercera derivada de x, y luego que esto es el error que estamos buscando, ¿no? Vale. Entonces nos sale que pues, la solución es la primera derivada, es x más 2h al cuadrado de la tercera derivada de x, y esto, y etcétera. Y el error, pues simplemente lo calculamos aquí como
menos h al cuadrado partido de 3. Este número lo hemos obtenido porque aquí ponemos el 2 partido de 6h y se nos va el 2, se nos va el 6 y nos queda 1 partido de 3h. Y como era h al cubo, pues se nos va la h de abajo y aquí se nos queda h al cuadrado, ¿no? Y esto es por la tercera derivada. Y demás. Y esto es en el caso que exista un número perteneciente al intervalo el que nos han dado, nos han dicho que el soporte es este, pues el intervalo es el primer número y el último. Vale, pues tenemos esto, pues ahora simplemente hay que pasarlo. Entonces es menos esto, no, perdón, aquí hay que pasarlo. Y esto ocurre siempre que esto pertenezca al intervalo de más 2h. Esta sería nuestra solución final. Aquí hay que prestar mucha atención a que aquí el resto le hemos puesto el signo negativo, cuando aquí la tercera derivada tiene un signo positivo. ¿Esto por qué es? Porque aquí hemos cogido aquí el resultado que nos había dado y simplemente el resto lo hemos cambiado de lado y esto lo hemos traído para acá. Entonces, pues nos queda en negativo. O si no te consigues acordar de eso, siempre piensa que el resto hay que cambiarle el signo, pero solo en este tema de derivación. En integración es diferente. En derivación, cuando te calcules el error, tienes que cambiarle el signo.